regímenes, de acuerdo a la estructura que nos maneja la SUNAT, ¿okay? Lo divide en columnas: la columna de importación, la columna de exportación, la columna de perfeccionamiento y de depósito, ¿no? La columna de importación engloba o abarca tres regímenes: protección para el consumo, mercancías que se consumen dentro del país, admisión temporal para la importación de Estado, mercancías que vienen temporalmente, ¿okay? Con un fin determinado, en un tiempo específico, sujeto con una garantía por medio, ¿okay? Porque tienen que garantizar el pago de tributo por el tiempo que se van a quedar y posteriormente son reportadas, ¿no? Acá en este régimen, en comparación con el régimen de provisionamiento activo, aquí no hay valor agregado. Aquí lo único que se acepta aquí es la depreciación previamente de la máquina por el uso, ¿no? Plazo máximo 18 meses, como tablas de pertenencia de relevante, ¿okay? Y se pueden pedir plazos menores, ¿no? cuya sumatoria de los plazos no debe superar los 18 meses. Además, de exportación y importado son regímenes que permiten que las mercancías que fueron exportadas de manera definitiva puedan reingresar al país libre del pago de impuestos. Como hicimos el ejemplo, ¿no? Si yo exporto un día, por ejemplo, exporto un espárrago, los envases llegan maltratados, los envases de bebida rotos, y mi cliente, no va a querer nacionalizar o no es por lo que él pagó. En este caso, él podría retornar la mercadería y esa mercadería podría ingresar. Es cierto de que no es lógico, o comercialmente no es lógico, de que un producto que esté dañado lo voy a querer traer, ¿no? Pero el régimen permite, ¿no? Uno es libre de aplicarlo, ¿no? Si uno desea, podría, entonces, exporto de manera definitiva por X problemas, me rechazan la mercancía, o de repente porque la mercancía no cumplió con la certificación para que quede en ese país y no voy a perder esa mercadería. Entonces, esa mercancía, retorna al Perú y esa mercancía puede ingresar libre de pago de impuestos siempre y cuando retorne dentro de un año, contados a partir del día siguiente al término de embarque. La exportación temporal normalmente es un régimen en el cual las mercancías se exportan de manera de manera temporal, con el fin de que sean expuestas. Van a un certamen, van a un evento, participan en un concurso, como me hicieron una pregunta, ¿no? Los caballos, ¿no? Los caballos de carrera se exportan temporalmente porque van a regresar, participan del certamen, se exhiben, ¿no? Y regresan, ¿no? Retornan al Perú. Plazo máximo 12 meses para que puedan salir y retornar. Este régimen puede superar el plazo de 12 meses, así es, uno tiene que hacer una solicitud razonable y pues, en realidad presentar un expediente, ¿no? Para pedir una ampliación de plazo y sustentar por qué. Exportación definitiva es un régimen en el cual, como bien su nombre lo menciona, se produce la exportación de manera definitiva, ¿okay? para que esta mercancía se consuma de manera definitiva en un territorio ajeno al nuestro. Luego tenemos lo que es la columna de perfeccionamiento, ¿no? Que es la ecuación de franquicia y franquicia. Este es un régimen en el cual yo podría ingresar cierto tipo de productos, por ejemplo cajas, insumos, ¿no? Que participen en un producto o que se incorporen en un producto que va a ser exportado. Ingresa la mercancía, se incorpora en el producto exportado, pero al momento en que ingresa la mercancía, esta mercancía ingresa pagando impuestos. O de repente pueda cogerse un beneficio nacional, un TPI, ¿no? Un trato comercial internacional. Entonces, en ese caso, la mercancía, este régimen permite que las mercancías que apliquen a este régimen puedan ingresar acogiéndose a un TPI, ¿no? Entonces traes un producto, un insumo, lo incorporas en un producto exportado, lo exportas y en el momento de exportarlo pides un certificado de depósito equivalente a la cantidad de insumo que utilizaste en la importación, ¿no? Y este producto este insumo puede acogerse un TPI. En diferencia con el drawback no permite que las mercancías se cojan a un TPI y las mercancías tienen que pagar una arancel distinta a un cero. Eso es un requisito básico. Distinta de cero y que no se coja un TPI. Okay. El caso de régimen de acción temporal para el perfeccionamiento activo es las mercancías que ingresan al Perú, por ejemplo máquinas, motores, para darle una reparación, un acondicionamiento y perfeccionamiento, y una vez que estén perfeccionadas, reparadas, salen, ¿no? Del territorio nacional. El plazo máximo de este régimen, si mal no me equivoco, son 24 meses, para que no puedan. Uno también aquí tiene que dejar una garantía de los medios. ¿Por qué? Porque es cierto que en el transcurso la mercancía puede desaparecer, entonces la aduana asegura el cobro de tributos de la mercancía. De exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿qué cosa es? Es lo mismo que el anterior, pero diferente. Enviamos el motor porque no tenemos tecnología, no tenemos el conocimiento, no tenemos el personal. Lo enviamos, lo repara, ok, el motor valía $10,000 cuando salió. Al momento en que lo reparan, inspecciona 10,000, 20,000. Entonces, sobre la diferencia, va a pagar impuestos, ¿no? El plazo máximo para este régimen son 12 meses.
Este 24 y este 12 meses. Depósito, régimen de depósito es un régimen que permite el ingreso de mercancías con la suspensión temporal del pago de tributo. ¿Por qué? Porque las mercancías ingresan a un depósito y no son de disponibilidad del cliente. ¿Qué sucede en este régimen? Por ejemplo, yo tengo una mercancía que la voy a nacionalizar, pero de repente en ese momento no tengo la liquidez para pagar los impuestos. Vence el plazo para yo poder recoger mi mercancía a un régimen cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tengo una máquina para este régimen. Y justo no tengo problemas, por ejemplo, con algunos certificados, con algunos pagos, ¿no? Entonces, si mi mercancía cae en abandono legal, yo no voy a poder resignar este régimen. Entonces, para yo no perder esta opción de poder escoger libremente a qué régimen voy a ir, envío mi mercancía a régimen de depósito antes de que caiga en abandono para poder de depósito de aquí de depósito se puede hacer despacho parcial o total a cualquier régimen, ¿no? El régimen de tránsito, como bien lo mencioné, existe un tránsito interno y un tránsito nacional. Tránsito nacional, por ejemplo, yo voy a nacionalizar un contenedor lleno de, por ejemplo, de pilas, pero yo sé que las pilas en la selva no pagan IGB y las voy a comercializar en la selva. No convendría que yo las ingrese por Lima pagando IGB si las voy a vender en un lugar donde no corre nacional, ¿no? Entonces no convendría que yo pague IGB aquí si va a ser consumido en un sector donde no cobre IGB. Entonces, ¿qué hago? Solicito un tránsito nacional. Ingreso por una aduana del Callao, que se convierte en una aduana de tránsito para ser destinada finalmente en la aduana de Iquitos, ¿no? Pero en ese lapso tiene que haber una garantía. Normalmente la garantía es equivalente al valor de la mercancía, salvo que el transportista sea quien realice la solicitud del terreno. El mismo procedimiento lo menciona. Y el tránsito internacional es similar al ejemplo anterior, pero la mercancía ya no se va a quedar aquí, sino por ejemplo va a Bolivia. Ingresa por un Callao y al final se despacha por Bolivia. El tema del reembarque, como bien mencionamos, para ciertas mercancías que necesariamente no cumplen, por ejemplo, con las características o con los requisitos para que puedan ingresar, pero pueden ser reembarcadas, ¿no? El reembarque también se aplica para aquellas mercancías que durante un proceso de aforo se encontró mercancía de más, como hicimos el ejemplo, ¿no? No sé si estuviste. Importé 100 televisores, pero al momento que me aforaron, me encontraron 150. Los 50 excedentes no me interesan porque yo no pagué por ellos. Entonces la aduana en ese momento me da dos opciones: que yo reembarque ese excedente o que lo deje caer en abandono. Si yo lo dejo caer en abandono, mi despacho prosigue porque esa mercadería no amarra mi despacho, entre comillas, ¿no? Y si yo quiero recuperar ese excedente, tengo que pagar una multa para poder reembarcar. Entonces, dos opciones: si quieres reembarcarlo, está bien, reembárcalo para no perder la propiedad de la mercancía, pero págame primero una multa. Si lo vas a dejar caer en abandono para que el despacho prosiga, no tienes que pagar ninguna multa. Y el tema del transporte se utiliza para que, por ejemplo, existen líneas navieras que tienen un tránsito o un tráfico ya definido, ¿okay? Entonces, por ejemplo, yo tengo una nave que sale de Chile y termina en Colombia, pero mi mercancía, por ejemplo, se va para China. Entonces, ¿qué hace? Esta nave ingresa, ¿okay? Recoge mi contenedor y lo deja en su punto final, que es Colombia. Y de Colombia se sube otra nave que cruza el canal de Panamá y se va hasta China. Ese es un tema de proceso para el tema de transporte, ¿no? Pero esencialmente, el inicio del despacho aduanero se da. Yo tengo 30 días calendario para destinar mi mercancía a cualquier régimen. O sea, tengo 30 días para destinar mi mercancía a cualquiera de estos regímenes. 30 días calendario. ¿Ok? 30 días calendario contados a partir del día siguiente al término de la descarga. Tengo 30 días para asignar mi mercancía a un régimen y una vez que inicié mi trámite entre aduanas y el trámite se inicia con la numeración de una DUA o una DAM, ¿okay? Tengo 30 días calendario adicionales para culminar el despacho. ¿Qué pasa si no destino mi mercancía en este tiempo? ¿Qué pasa? Cae en abandono. Y una vez que cae en abandono, ya no puedo aplicar al abanico de posibilidades de los regímenes. ¿Cuál es el único régimen que me permite destinar mi mercancía que cae en abandono? El único régimen es el régimen de importación para el consumo. ¿Okay? O sea que si yo traigo una mercancía para coger este régimen y yo abandono, ya no voy a poder recogerlo aquí, solamente abierto el régimen. O sea que si queda en abandono puedo numerarlo. Claro, una mercancía que cae en abandono tú puedes numerarlo. Y puedes recuperar la propiedad de la mercancía incluso hasta antes de que esta sea recuperada.
arrebatada, adjudicada, destruida, porque hay mercancía que la destruye. ¿Por qué? Porque la aduana lo toma como una mercancía restringida, prohibida, o que atenta contra lo que llaman la salud pública, ¿no? Entonces, si declararía que hay abandono, el único régimen que puedes rescatar tu mercancía es aquí. Pero de repente tu imputado iba acá y tu cliente no sabía. ¿Qué haces en ese momento? Entonces, ese es un tema que uno tiene que manejar como especialista, ¿no? Es cierto de que aquí nosotros no vamos a ser especialistas, nosotros no vamos a profundizar en los temas, pero es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las consecuencias de no planificar correctamente una importación, ¿no? El inicio del despacho que les explicamos, la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es la correcta clasificación y denominación de las mercancías en el sistema armonizado. El sistema armonizado, más adelante en la nueva diapositiva vamos a ver exactamente quién es o quién es la entidad encargada o el área encargada, ¿no?, de mantener la actualización del arancel, del tema del orden, ¿ok? Es un metodológico que mediante el uso de reglas generales de interpretación permite codificar correctamente las mercancías. Estas reglas sirven para clasificar, son 6 reglas de clasificación. Bueno, esencialmente este es un pequeño resumen de la clase anterior. Ahora vamos a ver netamente lo que es la actual. Bien, esta es una nueva clase referente al tema de la clasificación. ¿Qué es la nomenclatura? Aquí se desarrolla mejor el concepto de nomenclatura. Es una lista de mercancías ordenada. ¿Por qué? Porque parte desde un criterio en el cual el arancel de aduana se divide por reinos, ¿no?, y por tema de grado de desarrollo. Tenemos en los capítulos principales, tenemos el tema de mercancías, por ejemplo, que se extraen directamente del reino natural. Por ejemplo, el capítulo 1 tenemos animales, su forma de su estado natural. El capítulo 85, que tenemos máquinas. Entonces vemos que conforme va avanzando los capítulos, el grado de elaboración y desarrollo de las partidas van incrementándose. Ahora, yo expliqué esa vez el día jueves que existen criterios de clasificación. Por ejemplo, yo tengo el capítulo 1 al 83, que son para, yo puedo clasificar mi mercancía del capítulo 1 al 83 teniendo un criterio de materia constitutiva, de qué está compuesta de la mercancía. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a clasificar una mercancía en función de la composición de la misma, tengo el capítulo 1 al 83 para poder clasificar. Yo tengo el capítulo 84 al 97 por uso-función. Por ejemplo, yo quiero clasificar un motor de carro. ¿Por qué lo clasifico? ¿Por materia constructiva o lo clasifico por uso-función? Uso-función, porque el motor se lleva muchos componentes y no voy a clasificar componente por componente. Entonces se me es más fácil clasificarlo por materia constitutiva, perdón, por uso-función, ¿no? Porque ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿En dónde lo puedo instalar? Entonces ese es un criterio de clasificación. Materia constitutiva, capítulo 1 al 83, uso-función, capítulo 84 al 97. El capítulo 98 es el capítulo para los regímenes de envío de entrega rápida, equipaje y menaje y mercancía sin valor comercial. Eso no se toma en cuenta en el capítulo 98. A nivel de 6 dígitos, las mercancías tienen la misma clasificación. Cada país tiene la libertad de desagregar la partida arancelaria en función al grado de desarrollo de dicha partida. Eso es cierto. A nivel de 6 dígitos, una mercancía que es clasificada por nosotros va a coincidir con la clasificación federal de cualquier país del mundo, no importa el idioma. ¿Y dónde se diferencia? En que de los 6 dígitos desde adelante, cada país lo va desagregando. Por ejemplo, nuestra partida, nuestro capítulo de máquinas, para Perú, como nosotros no elaboramos, no creamos, ¿ok? Nuestro capítulo es limitado. Por ejemplo, para Japón, su capítulo 84 será totalmente desagregado, porque ellos sí intercambian, sí desarrollan, ¿no? Entonces tiene que ver el tema de comenzar, de desagregar, comienzan a desagregar las partidas. Por ejemplo, de 6 dígitos, su desagregación subsiguiente, ¿cuántos dígitos son? 2 más, o sea, estamos hablando de 8. Los 8 dígitos para nosotros es aplicado a los países miembros de la CAN, ¿ok? Y el 9º y el 10º dígito, ¿qué cosa significa? Nacional. Es una partida nacional, ¿ok? ¿Y por qué es una partida nacional? Porque nosotros hemos desagregado ciertas partidas, ¿ok?, en función a nuestro grado de desarrollo,
¿ok? Y en función al tema de las tasas, los tributos que nosotros vamos a cobrar, vamos a manejar. ¿Cuáles son los tipos de nomenclatura que existen? Esta es una pregunta que va a venir, se nos van a tomar en el tema de examen, ¿no? Son preguntas que se lo toman en foto, guardan, ¿ok? ¿Cuántas nomenclaturas tenemos? Tenemos una nomenclatura arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es una nomenclatura que se basa netamente, ¿ok?, en clasificar las mercancías. ¿No tienes lapicero? ¿Cuáles son los tipos de nomenclatura que existen? Tenemos una nomenclatura arancelaria, ¿ok? Es una nomenclatura que necesariamente, ¿ok?, clasifica las mercancías y las enlista en función de qué? En función de cuánto paga, qué partida paga más, qué partida paga menos. ¿Cuál es el movimiento de partidas en función de tributos? ¿Entienden más o menos la idea? ¿Cuál es la partida que paga más? ¿Cuál es la partida que paga menos? Entonces, netamente el criterio es tributario. ¿Cuánto paga? ¿Quién paga más? ¿Qué partidas de las que pagan 9% se están moviendo más? ¿Qué partidas de las que pagan 0% se están importando? Tenemos una nomenclatura estadística. Esta nomenclatura deja de lado el tema tributario y comienza a ordenar y a enlistar, ¿ok?, en función de el intercambio comercial. Aquí ya se deja de lado cuánto paga, cuánto no paga, sino directamente se va a qué partida es la que más está importando, ¿no? De qué capítulo. Tenemos una nomenclatura polivalente, que es una nomenclatura, ¿okay?, que engloba las dos anteriores. Entonces son las dos unidas en una sola, ¿no? Polivalente, también se llama nomenclatura mixta, combinada, ¿no? Esta es una pregunta que me van a tomar en los así que se tomen nota. ¿Cuál es la polivalente? La polivalente es la que combina ambas. La combina ambas anteriores. O sea, combina a la estadística y a la arancelaria. También se le llama nomenclatura mixta o combinada. Entonces, para consolidar el criterio, la nomenclatura arancelaria, aquella que enlista netamente las mercancías en función de qué partida paga más y qué partida paga menos. Qué partida las que pagan más se mueven más y qué partida las que pagan menos se mueven más. Estadística, aquella que deja de lado el tema tributario y se engloba netamente al intercambio comercial. Del universo arancelario, ¿cuáles son las partidas que se están moviendo más? No me importa las que pagan o no pagan, quiero saber cuáles se mueven más. ¿Cuáles se mueven más? O sea, deja de lado quién paga más, quién paga menos. Si no se enfoca qué partidas se están moviendo más en el arancel. Así pague o no pague, ¿no? Entonces ese es el criterio. Y la polivalente es una sumatoria de ambas. Es una mezcla de ambas. Polivalente, combinada o mixta, digamos. ¿Quién regula el sistema armonizado? El sistema armonizado es regulado por la OMA, Organización Mundial de Aduanas. La OMA es la que se encarga de actualizar las partidas del arancel. ¿Por qué? Porque el arancel anterior del 2007, 2002, perdón, 2007, ¿sí?, no tenía una partida definida para lo que eran estables, porque en ese momento no existía mucho estables. Ahora con la quinta enmienda, con la nueva actualización de los aranceles, ya hay una partida específica para las tablas. Entonces es necesario que el arancel se vaya actualizando y vaya caminando acorde al avance tecnológico. Hace 20 años atrás no existían las tablas, entonces no había una partida para tablas. Ahora sí. Más adelante no sabemos qué partidas se crearán nuevamente. Esta es una estructura de una subpartida, ¿no? Perdón por el error. Esta es una estructura de una partida. Observamos que el primer y segundo dígito corresponden a un capítulo. Los primeros 4 dígitos corresponden a una partida del sistema armonizado y los primeros 6 dígitos, ¿okay?, a una subpartida deseada. Como bien hemos expuesto, a nivel de dígitos, nosotros podemos clasificar cualquier tipo de mercancía en cualquier nación en cualquier parte del mundo. A nivel de 6 dígitos. La diferencia radica en que cada país, ¿okay?, y cada bloque puede ir desagregando su mercancía. En este caso nosotros tenemos 8 dígitos para una subpartida andina y tenemos 10 dígitos para una subpartida nacional. Ok, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo yo determino si una mercancía, ¿okay?, va a tener un tratamiento arancelario
escenario distinto al de cero. ¿Cómo yo determino si mi mercancía va a pagar 0, va a pagar 4, va a pagar 9? ¿Cómo determino eso? Claro, con su partida nacional. Si yo sé la partida nacional, sé cuánto voy a pagar de impuestos, sé si la mercancía paga IGB, si paga IVA. Existen mercancías que están liberadas en fábrica. Es una lista muy especial. Ahora, ¿cómo determino yo nuevamente una pregunta? ¿Cómo determino yo si una mercancía es restringida o prohibida? Eso lo vimos en clase. En la página nacional de ingresos, partida nacional, con una partida nacional, con la subpartida nacional, perdón, y uno puede determinar si la mercancía es prohibida o restringida. ¿Por qué? Porque si una mercancía es prohibida y yo la destino, ¿ok? Automáticamente hay una sanción por parte nacional. La multa por destinar mercancía prohibida es de 3 UIT. 3 UIT por destinar mercancía prohibida. Si es mercancía restringida, ¿cuánto es la sanción? O sea, yo asigno una mercancía restringida. ¿Cuánto es la sanción? Una UIT. Entonces, las 3 UIT para prohibida. Para prohibida 3 UIT, para restringida una UIT. Ahora, el UIT actualmente equivale a 3.800 soles. ¿No? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué yo importador, podría hacer caer en infracción o caer en infracción de mercancía prohibida restringida? ¿Por qué? ¿Por qué yo importador puedo asignar mercancía prohibida restringida? ¿Por qué? No conozco la mercancía, no sé lo que estoy importando. Entonces yo, obviamente, el propio dueño de la mercancía, el propio importador, es quien debe conocer mejor su mercancía. El agente de aduana está bien, maneja un montón de mercancías, maneja bastante conocimiento, tiene bastante criterio, pero él no es el especialista, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno numera una duda, ¿okay? Y esta duda sale sin ganar rojo, quien te afora no necesariamente es un especialista. O creen que la aduana tiene un especialista para cada tema. No. El especialista te afora cualquier tipo de mercancía. No es un especialista en todas las materias. Por ejemplo, yo tengo experiencia, ¿okay? Yo trabajaba anteriormente en una empresa que se dedicaba al rubro de aviación. Yo me encargaba de mover todas sus admisiones temporales, porque esas mercancías que ingresaban eran para admisiones, porque esa mercancía no iba a quedarse aquí en Perú. ¿Okay? El tema de las admisiones para las aeronaves tiene un caso muy especial, porque una mercancía puede quedarse para el tema de aviación hasta por 5 años, libre del pago de impuestos. 5 años, y no tiene que dejar ninguna garantía. O sea que si ese motor se desaparece en el camino y la empresa quiebra, ¿cómo la aduana no puede hacer seguimiento de ese motor? Pero no deja garantía. No deja garantía. No deja garantía, nada. O sea, son papeles. Eso no era como aeronáutico, creo, ¿no? No, el material aeronáutico es otro régimen. El material aeronáutico, ¿cuál es la diferencia entre la admisión para la exportación de estados de aeronaves y el material aeronáutico? El material aeronáutico tiene que estar netamente dentro de una zona determinada. Mientras que la admisión temporal para reportar un estado de aeronaves, partes, piezas, accesorios, no necesariamente tiene que estar en un espacio determinado, puede estar en cualquier parte del Perú. O sea, puede irse. Porque una aeronave no se va a quedar quieta, y sus materiales tampoco, entonces es por esa la razón, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros traíamos aeronaves, traíamos motores, y cuando nosotros iniciamos el trámite ante aduana, el especialista no sabía por dónde empezar. No sabía, me preguntaba, ¿dónde está el número de serie del motor? ¿O qué es el número de parte del motor? Entonces no sabía qué es el número de parte y el número de serie. Entonces uno tenía que explicarles. Iba un técnico a mi lado y el técnico me explicaba, en este código significa el número de parte. El número de parte es el número del producto expresado en números. Si para nosotros es un motor, para la fábrica es 135. El código 135 es para motores. Entonces, eso hay que explicar. Y el número de serie, ¿qué cosa es? Está bien, es el 135 motores, sí, pero 135.1, 135.2, 135.6. O sea, mide la cantidad, ¿no? Dice motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor 5. Mientras que el otro es el nombre del producto de la mercancía expresado en números, ¿no? Entonces, eso uno tenía que explicarle al especialista. Inclusive, tuve un caso bien particular. Admití una aeronave y el especialista me preguntaba cuál es el número de placa. Él pensaba que la aeronave tenía una placa como carro, que tenía adelante, ¿no? Y no, tiene una placa, sí, pero la placa está en la parte interna, ¿ok? Y
tiene uno que desmembrar parte del fuselaje de la aeronave, y esto es una placa que está como, no es soldada, sino está como, ¿cómo le llaman cuando con sobrerelieve, algo así, ¿ok? Está ahí la placa, pero tenía que desmembrarlo. Él pensaba que la placa estaba al frente de la punta de la aeronave, diciendo, como un carro, pues no es así, pues. Entonces observamos que los especialistas de aduana o vistas de aduana no necesariamente dominan el 100% de mercancías que controlan. Ellos, cuando les llega una duda, ellos se sientan, ¿ok? Ingresan en su sistema y automáticamente el sistema les comienza a botar más o menos criterios donde ellos podían revisar. Dependiendo del tipo de mercancía y dependiendo del tipo de producto, ellos tienen un criterio por dónde van a ir a observar, ¿no? A fiscalizar, a controlar su mercancía. Ya tienen más o menos ese patrón, estandarizan más o menos ese patrón. Ok, ¿cuáles son los niveles de ad valorem en el Perú? Esta también es una pregunta de examen. ¿Cuántos niveles tenemos nosotros? ¿Tenemos 0%? ¿4? ¿Por qué? Ya, perfecto, pero hay un tema que lo que pasa es que eso hay que explicarlo bien. Nuestro nivel arancelario está compuesto por 3 niveles de ad valorem: 0, 6 y 11%. El 4% que tú me mencionas solamente se aplica para el capítulo 98, en vez de entrega rápida, equipaje y metraje, mercancía sin valor comercial. Y como ese régimen es un régimen que se subdivide, o sea que nosotros hemos abierto ese capítulo, es netamente es interno nuestro. Entonces la estructura arancelaria o los niveles arancelarios que maneja el Perú actualmente son 0%, 6% y 11%. El 4% es para envío de entrega rápida, muestras sin valor comercial y equipaje. O sea, solo son 3, si el examen me pregunta y pongo 4. No, 4 no te van a dar 4 y te vas a marcar que es marco, porque sabes que solo son 3. O sea, para por ejemplo, importación de courier. Envío de entrega rápida es un 4%. 4%, depende, porque ustedes saben muy bien que los envíos de entrega rápida de 0 a $200 no pagan nada. De 200 a más, ahí es donde le aplican el 4%. ¿Okay? Pero ese régimen de envío de entrega rápida es el volumen monetario que mueve ese régimen es poco. Es poco. ¿Quiénes importan por bajo variedades de entrega rápida? Pequeños importadores improvisados. Yo he importado varias veces. Yo importé hace 2 años atrás, cuando recién llegó el iPhone 4 aquí, yo importé micas de iPhone con diseño. Tenía un diseño de Hello Kitty, tenía un diseño de Mickey Mouse, de varias cosas. Entonces, cuando yo lo traje por la envío de rápida, esa mercadería me costó como $350 más o menos de mercancía. Cuando yo lo importé, sí pagué sobre el 4%, porque superaba los $200 para que pueda ingresar. ¿Okay? $200 no paga impuestos y más de $200 paga un 4% de ad valorem. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que ustedes cuando van a Pueblos Azules y ven que hay un montón de mercancías, estuches, micas de Mickey Mouse, de Hello Kitty, esas marcas son reconocidas, pero ellos importan, ¿okay? Por el medio de entrega rápida porque el control es mínimo y los volúmenes que se mueven dinerarios y monetarios son pocos. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos trajeran un contenedor lleno de micas de Hello Kitty, tendrían que pagarle una licencia, una representación, una regalía al dueño de la marca. Pero como ellos no van a hacer eso, porque es carísimo también, entonces lo traen por envío de entrega rápida en menor cantidad, en unidades y en menor cantidad monetarias. Entonces es poco. El control a los envíos de entrega rápida no es demasiado. Y la pérdida tampoco va a ser mucho. Entonces, observemos una consulta. También por ejemplo, hay muchas personas que compran ropa copia, Gucci, Armani, por ahí. También se paga un dumping. Lo que pasa es que el tema de textiles, como bien sabes, no le llaman dumping, sino le llaman derechos anti-dumping. ¿Por qué? Porque tratan de corregir una variación de precio. La variación se llama dumping. ¿Por qué? ¿Qué es el dumping? ¿Alguien sabe qué es el dumping? ¿Alguien maneja lo que es el dumping? El dumping, en un ejemplo bien claro, por ejemplo, en China, un polo vale $10. Entonces, en China el precio del producto vale $10.
pero cuando el precio de ese mismo polo lo exportan hacia Perú vale $5. ¿Hay algo lógico ahí o no? Porque ellos lo venden más caro en su mercado local y cuando lo exportan lo venden más barato. ¿Por qué? Porque son buena gente. Porque esa distorsión de precio puede ser como un subsidio por parte del Estado. No. Entonces, esa variación de precio es lo que llaman el dumping. Es un ejemplo bien claro. Es el precio del valor de la mercancía, ¿ok? Comercializado en el mercado local es mucho mayor el precio de la mercancía comercializada en el mercado internacional. Es como ajustarle el valor. Así es como ajustarle el valor esencialmente. Es como ajustarle el valor. O sea, ¿qué sucede? Que el derecho antidumping agarra y te ajusta el valor para que cuando ese producto ingrese al mercado no dañe tu industria. No dañe tu industria. No dañe la industria. Entonces, yo he importado también ropa por parte por envío de entrega rápida. Y cuando compran algo de envío de entrega rápida, que sea ropa, piden la talla más grande, porque los chinitos son muy chiquitos. Entonces, el XL para un chinito es una S para nosotros, porque nosotros somos más grandes. Entonces, siempre compran la talla más, y los chinos ven XXXL. Y esa XXXL es una talla M para nosotros, porque nosotros somos más grandes en nuestra contextura. ¿Y se pueden hacer importaciones seguidas? Ok, lo que sucede es que la envío de entrega rápida no tiene límite. Por ejemplo, no hay una cuenta corriente que te diga el importador 1 trae envío de entrega rápida en enero, trae envío de entrega rápida en febrero, no hay eso. Tú puedes traer durante todo el año diferentes cantidades y diferentes valores en función de tu mercancía y la aduana no te observa eso. ¿Cuándo te observa? Cuando tú traes 2 envíos, por ejemplo, tienes un envío que vale $1.000, $2.000, por ejemplo, ¿ok? Lo ingresas a Perú, ¿ok? Y en Perú lo subdivides. O, perdón, traes $2.000, pero esos $2.000 le dices a tu proveedor que te lo envíe en 10 envíos. 10 envíos de $200. Y esos 10 envíos te llegan en la misma nave, en la misma aeronave. En el mismo avión te trae tus 10 envíos de $200 cada uno. Porque tú sabes que por montos de 0 a 200 no hay impuestos. Entonces, en ese momento hicieron la aduana se da cuenta. ¿Por qué? Porque es el mismo manifiesto, la misma aeronave, el mismo importador. De repente en ese momento no se da cuenta, pero en algún momento se da cuenta. Y cuando se dé cuenta te va a poner una multa. Y te va a cobrar los intereses por haber pagado desde la fecha en que tú debiste haber pagado, te lo va a cobrar a la fecha en la cual se dio cuenta. Y los tributos normalmente son el doble de tributos que dejamos de pagar. Y se da mucho, porque como bien saben, nosotros somos peruanos y vamos a querer siempre pagar menos. Entonces trae esta mercadería y la subdivide. Una pregunta. Si por ejemplo yo me compro un par de zapatillas Gucci y la factura que me está enviando la proveedora no pasa de los $200, la gente de aduanas, por ejemplo en Serpost, me dice, no, esta es copia original, ¿no? Él tiene derecho a de repente a ver que no pasa de los $200 y me pone como que es original y pasa de los $200, ¿eso lo puede hacer? Claro, lo que sucede es lo siguiente, que es cierto de que el control por el tema de la entrega rápida no es tan intenso, pero el especialista por tipo de mercancías sí va a poder ajustarte tu valor. Sí va a poder ajustarte tu valor. Inclusive hasta te puede... Lo que pasa es que como el especialista está en el poder, te puede pedir incluso dame la factura o tu transferencia, o tu voucher de transferencia, o tu carta de transferencia por el valor de esa mercancía. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen normalmente los importadores improvisados? Importan mercancías, declaran una factura menor, ¿no? Por ejemplo, la mercancía vale 1.000 y él dice que vale 200 y te trae su factura de 200. Cuando la aduana le pide, por favor, susténtame y los 200 que estoy transferido, él me trae un voucher por 1.000. Se transfirió 1.000, pero la mercancía sale la mercancía vale 200 según factura. Esos ¿Él puede transferir más dinero? Él puede transferir. Una cuenta de claro, o sea, la mercancía. él podría haber realizado pagos parciales, ¿cierto? Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Por tu contabilidad, pues. Tú amarras tus egresos con una factura. Al momento que la aduana te va a fiscalizar, te va a ver que te va a fiscalizar varias salidas de dinero por un solo producto. Te va a amarrar. Tú en el momento... Pero todo contablemente se puede jugar. Claro, pero no olvides que los no me puede haber estafado, le he pagado y nunca me mandó nada. O sea,
Pero no te olvides que la SUNAT también tiene especialistas que saben hacer lo mismo que tú sabes. Y ellos saben por dónde te van a agarrar. La SUNAT te va a mandar un especialista y él no va a querer encontrar huesos, va a querer encontrar carne. Una vez que encuentre carne no te va a soltar de él. Te va a dar y te va a dar y te va a dar, hasta que llega un momento en el cual te queda, como si dicen, una mentira, lleva a otra y al final todo se descubre. La SUNAT es así, a la larga se da cuenta. Es cierto que las grandes empresas no tienen ese tipo de problemas porque las grandes empresas son grandes empresas y no sé cómo manejar el tema de psicoterapias. Pero ese es un tema que pasa normalmente, ¿no? El otro día, por ejemplo, un importador agarra y trae algo, compra algo de eBay. Y me trae, y ni siquiera, cuando uno compra un artículo algo de eBay o de Amazon, automáticamente genera una orden de compra. Esa orden de compra te dice, la mercancía vale tal, con tal número de orden, se pagó tal, ¿cierto? Eso de ahí uno lo imprime, ¿ok? Para sustentar su valor. Pero ¿qué hizo él? Agarró y ni siquiera me hizo eso. Él agarró y imprimió solamente la lista de precios. Cuando, por ejemplo, pones computadora y te sale una lista de precios. Eso lo imprimió y con eso tenía que sustentar su valor. Donde dice, donde el vendedor 1 lo vende a 500, el vendedor 2 lo vende a 600, el vendedor 3 lo vende a 700, no me demuestra cuánto es lo que realmente era pagado. Pero eso es por tema de desconocimiento. Para ese desconocimiento me generaría un problema. ¿Por qué? Porque el dueño de la mercancía se va a ir contra mí. Me va a decir, tú me dijiste que lo vas a sacar rápido, tú me dijiste que la mercancía no tenía problemas, tú me dijiste. Entonces no sé si, claro, yo te dije lo que normalmente se hace, pero yo no sabía de que iba a haber este problema, ¿no? Porque hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. El día que ustedes quieran hacer algo, también compártanlo con su agente de aduana, para que él también se pueda cubrirse o pueda saber lo que está haciendo. Porque si yo voy a evadir algo o voy a declarar una factura de un monto menor, debe comunicarse a la agente de aduana, porque no olvides que cuando hay un tema de ajuste de valor o cuando hay un tema de fiscalización posterior por ejemplo, un error de clasificación, la aduana te pone hasta tres multas, te pone una a la agente de aduana, una al importador, dos al importador y una a la agente de aduana. El agente de aduana, por incorrecta declaración, incorrecta clasificación arancelaria, tiene una multa por el doble de tributos dejados de pagar, mientras que el importador tiene una multa por los tributos que debió pagar, nada más. Que debió pagar y tiene una multa por el tema de la percepción. Ahora la percepción también es sancionada. Mientras que la gente de aduana, la persona que ofrece el servicio y que no sabía nada, tiene una multa del doble del tributo dejado de pagar. Obviamente que la gente de aduana tiene el tema de régimen de incentivos, el tema de gradualidad que puede acogerse más para el tema de tratar de menguar ese doble tributo dejado de pagar. Bien, en esencia, tres niveles, 0, 6, 11. El 4% en vez de entrega rápida, capítulo 98, equipaje y homenaje, muestra sin valor comercial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo por aquí? ¿Sí? ¿Claro? ¿Todo? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Quién regula los porcentajes y los valores? ¿Quién los regula? ¿Quién dice cuánto voy a cobrar hoy día y cuánto voy a cobrar mañana? Obvio, ¿no? Esto también es un tema que va a pedir el examen. Sí, obvio. ¿Quién dice cuánto voy a cobrar los valores? ¿Quién dice que... ¿Qué pasa si hoy día no es un criterio, obvio, que está aprobado por el MEP, no sé. No, él tiene en la Constitución política lo faculta para poder... Él es el único, ¿ok?, que sin necesidad de poner en debate si sube o no sube, como bien se hace cuando hay leyes, se promulgan leyes que el Congreso lo discute y todo eso. Entonces, hay un artículo de la Constitución política, si no recuerdo, mal no recuerdo, es el 74 de la Constitución, en el cual faculta el presidente al único responsable de poder subir, bajar los valores, o sea, los impuestos en tema de importación. ¿Por qué el presidente y por qué el Congreso? Porque el tema de ad valorem regula el ingreso y salida de mercancías. Y si, por ejemplo, de un día para otro, yo quiero regular el volumen de una mercancía o quiero restringirle, ¿qué sucede? Un ejemplo bien claro. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana importamos 10 millones de vehículos? El precio de un vehículo bajaría totalmente porque habría más vehículos de lo que podrían comprar. Entonces, en ese momento, imaginamos que Perú produce vehículos. Entonces, yo como presidente quiero proteger mi industria, no quiero verme afectado por esos 10 millones que van a ingresar. Prefiero consumir los 10 millones que voy a producir. ¿Qué hago? De la noche a la mañana agarro y saco los 10 vehículos que van a ingresar,
vienen del exterior van a pagar 10% del valor. Automáticamente me freno, pues, ¿no? Entonces la respuesta es inmediata, ¿no? Entonces ya no perjudico mi industria nacional. Es por esa razón que el Poder Ejecutivo, a través del presidente, es quien regula el tema de valores para las importaciones. Pero si, por ejemplo, hay un TLC con algún país, es muy distinto. entonces tenemos que hacer con la mayoría de países. ¿Qué sucede? Miren, los TLCs, todos los TLCs que se han creado, ¿okay? Tienen unas normas de origen y también tienen unos criterios sobre qué cosa es lo que, qué tratamiento le van a dar a esa mercancía. ¿Por qué? Porque ellos firman cosas a futuro y políticas a futuro que se tienen que respetar. Por ejemplo, él ha firmado una mercancía, él ha firmado un TLC con Estados Unidos en el cual respeta que en 10 años voy a bajarte 0% de valor para tus mercancías. Entonces tiene que respetar progresivamente, ¿no?, el descuento, la disminución del valor. Entonces, para el tema de los TLCs es un tema muy delicado. Entonces, normalmente lo que se negocia en los TLCs no son IGB, no solo es IPM. Lo que se negocia en un IGB es cuánto valores voy a pagar y cuánto no. Nada más. Estados Unidos no viene y te dice, yo no quiero que me cobres IGB, IPM, no quiero que me cobres tasa de despacho, no quiero que me cobres percepción. Él no viene a negociar eso, él viene a negociar la valores. Nada más. ¿No? Esta es una pregunta de examen también. Así que, ¿quién es la persona indicada? El ejecutivo a través de el presidente de tomar la tasa. Entonces, no hay que molestarlo mucho porque si no va a salir los valores. ¿Quiénes pagan aranceles? Las personas naturales o jurídicas que ingresan mercancías extranjeras al territorio nacional. El territorio nacional para los aduaneros o para la SUNAT es también llamado territorio aduanero. ¿Por qué territorio aduanero? Porque el territorio aduanero es el territorio nacional que incluye tanto el espacio aéreo, terrestre y marítimo. En otras palabras, todo el Perú es el territorio nacional y a su vez es el territorio aduanero. ¿Por qué el territorio aduanero? ¿Por qué? Porque la SUNAT tiene la potestad de poder regular, ¿okay?, bajo su legislación vigente, ¿okay?, el tema de el correcto funcionamiento y el correcto flujo y el correcto ejecución y aplicación de la legislación aduanera vigente. Por ejemplo, hay un artículo muy famoso, es un artículo de la ley, es el artículo 145 de la Ley General de Aduanas. Ese artículo es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque ese artículo te da las pautas y las salidas en que cuando uno trae mercancía y la mercancía viene de más, ¿qué hacer? ¿Se acuerdan que les comenté de que si yo traigo 100 televisores y me llegan 150, yo solamente voy a pagar sobre 100, y los 50 la aduana me dice, o los reembarcas y pagas impuestos o los dejas caer en abandono? Eso de ahí nos lo dice el artículo 145. Pero, o sea, si importo, por ejemplo, no sé, se lo por 100 televisores. Y si los quiero pagar, o sea, no me permite pagar los impuestos. Claro, te permite. O sea, no dejo ni el abandono ni tampoco lo. Claro, te permite nacionalizarlo. Pero no te olvides que hay una multa por medio. Claro, pero. Y hay que rectificar documentos. Claro, rectificar documentos. Pero eso creo que solo pasa acá, porque, por ejemplo, tengo un cliente en México que a veces yo le envío y se le envío 20, 30, 40 veces de más. Y allá lo modifica el que no paga ninguna multa. Lo que pasa es que no te olvides que la legislación de otros países. Acá, no, por eso digo acá. Pero México está más avanzado que nosotros en temas de aduaneros, muchísimo más avanzado. El tema de clasificación nacional, el tema de pago, que está muchísimo más avanzado que nosotros. Muchísimo más avanzado. Más sistematizado también. Ahora, ¿qué sucedería si yo, esos 150 televisores, yo pagué por 100 y se le pone al verde? Y retiro mi contenedor con 100 televisores, ¿okay?, para mí, y llego a mi almacén y encuentro 150. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? No, ya sé que hablemos, es cierto de que como buen peruano, qué lindo, lo máximo. Tengo 150 televisores free. Para vender. Para vender. Ya, pero ¿cómo tributariamente, o sea, tributaria y aduaneramente, cómo podría yo regular eso? Ingresé, llegó mi contenedor, mandé mi DUA, ¿okay?, pagué mis impuestos por mis 100 televisores y para mí se me dio naranja o verde. Recordemos que el canal naranja es solamente un tema documental, no hay una inspección física, no hay un conteo físico. Si
¿Salió con la naranja o salió con el verde? Salió verde, me lo retiro. Salió naranja, me revisan los documentos, corroboran de que lo que yo he traído es lo que realmente, por lo cual realmente yo he pagado el impuesto, y me dan relevante y retiro mi contenedor. Al momento que mi contenedor ingresa en el almacén y comienzo a descargar, encuentro 50 televisores de más. ¿Qué pasa? Aparte de que hay una gran felicidad de por medio, ¿qué pasa? ¿Qué creen que sucede? O pagan los eléctricos, pagan los tributos, Okay. o se me reembarcan. Y por acá, ¿qué creen que puede hacer? Yo me lo puedo ayudar de alguna forma contable. ¿Tú eres contadora? No, ¿De profesión qué es la de no sé. Por acá, ¿qué pides? Con esos 50 excedentes. Creo que lo que dijo ella, creo que hay un beneficio Hay que llamarlo, como decía mi profesor, importador honesto. Y en el caso salga rojo, En el caso de Sala Rojo, así pagas multa. claro, ahí salen si sale rojo, inspecciona, se dan cuenta que hay 50 de más, y como bien dijo otra compañera, o me dan la opción de repartirlo, me dan la opción de dejarlo en abandono para yo solamente sacarlo Sí, por ejemplo, y me el tema dan de la opción. regularizar los 50, ¿no? Me dan la opción a reembarcarlo, pero igual pagas una multa. Pagas una multa. Y una multa y te dan 30 días. Ahora, este es un tema también muy importante que lo voy a comentar. No me permite cambiar la factura. ¿En dónde? ¿Cuando ya la sacaste? No. Por ejemplo, ya. Número mi IGO. Sale rojo. Ven que ahí hasta el momento fueron comparar mi factura, porque has pagado solo por 100. Ay, no sé, no puedo. O sea, creo que ahora ya no te permite, porque estaban permitiendo cambiar factura. Es decir, cuando me salía del canal, lo importo, y por ejemplo, en mi caso de telas, en mi rubro, textiles. Pero aprovecho con las bolsas de balón. Con los boletines. Ajá, ya. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue, le digo a mi gente, ¿qué hago? Le digo a mi cliente que me cambie la factura. Me mandó la factura Por la nueva cantidad. por la nueva cantidad, y no pasó nada, no pagué ninguna multa. ¿No pagaste ninguna multa pero salió rojo? Salió rojo. Me pareció extraño porque a mí lo que me pasaba en mi experiencia que tengo, sí me han aplicado una multa ahí. ¿Por qué? Porque estoy dejando de Es porque el especialista. Así es el criterio. No todos los especialistas tienen el mismo criterio. Existen especialistas que son más controladores, más abusivos, más pegados a la ley que otros. En cambio, otros, no importa, no hay problema. Mientras paguen, aunque estás pagando por el 100%, no hay ningún problema. ¿No? O sea, no me afecta porque estás pagando por el total. No hay problema. ¿No? Pero hay otros que dicen, no, yo quiero que las cosas sean así. Como yo quiero, se van a dar. Esos son los especialistas que te demoran una semana para tener tu cartera. Claro, o sea, ellos son los dioses, ¿no? Ellos son quienes deciden, ellos son la autoridad. Claro, pero esto también depende, o sea, también de la agencia aduana que tú contrates. Pero también porque hay cada agencia que se especializa en cierto tipo de mercadería. Claro, pero no te olvides que al momento de que tú numeras, a pesar de que una agencia sea especialista, el aforo es aleatorio. Y te puede tocar un especialista buena gente o una agencia aduana buena. No son muchos especialistas que existen en el campo. O sea, que eso es una agencia que maneja, sabe cuáles son las necesidades, más o menos con quiénes puede tratar y a qué tipo de que te va a mandar pues al negocio del especialista. Esta es otra cosa también, miren, partimos del punto de que encontramos mercancía además con el artículo 145. Miren todo lo que se ha podido ver. ¿Qué pasa si yo voy a una agencia de aduana que me dice, sí, perfecto, yo voy a retirar tu carga en una semana, pero numero mi duda y envío a un despachador nuevo? Es su primer día de despacho. Y si quiere, es un despachador nuevo que si le caen los documentos, porque para empezar no sabe leer una duda, no sabe qué. Le dan una duda, él lo coge, se va a la SUNAT, perfecto, se fija con qué especialista le toca, en qué almacén va a coordinar y se va al almacén. En el transcurso del trayecto desde su agencia hasta la aduana y desde la aduana hasta el almacén, no reviso si los documentos están completos, no sabía interpretar qué mercancía era, cantidad, ancho, porque el largo y el ancho te da los metros cuadrados. No sabía interpretar eso. No sabía ponte que no sabía si era régimen 10 o régimen 70. Régimen 10 importación para el consumo, régimen 70 para el depósito. El primer despacho del exportador, o sea, el exportador, perdón, del despachador, su primer despacho en su vida,
creo que puede ser la última también, porque después de eso ya no va a tener un problema. Se acerca a la ventanilla, donde están los oficiales, perdón, los especialistas dentro del almacén, y le entrega su folio para que el especialista corrobore que la documentación esté correcta, debidamente firmada, ¿okay? Y le da el lápiz perfecto. Tu documentación está correcta, por favor apertame el contenedor y tiénteme la carga. El tiénteme la carga significa que él la cuente, ¿okay? Y la separe en función de las series y de las cantidades. Por ejemplo, puede tener 20 de una serie y 20 de otra serie. ¿Okay? Entonces el especialista, como quiera, no hace tiempo porque tiene que pagar varias mercancías, me dice, tiéndeme la carga. Entonces él separa la mercancía, ¿no? Y ni siquiera separa por serie, separa por cantidades. O sea, mezcla la serie. Entonces en ese momento, ¿qué sucede? El especialista va como Dios y le dice, ¿sabes qué cosa? Me avisa cuando esté listo, ¿no? Y se va. Atiende a otro y se va a otro almacén. En ese momento yo como primer despacho tengo que ir y tengo que traer al especialista, pagarle su taxi, rogarle, por favor señor, por favor. Y si él tiene las ganas de hacerlo en ese momento, lo hace. Si no, diligencia al nudo y dice, por ejemplo, no se presentó o despacho inconcluso, por ejemplo, o reconocimiento inconcluso. Y otra vez, al día siguiente tengo que solicitar aforo, cuadrilla, ¿no? Movilización y todas esas cosas más. Entonces, pero eso va a qué cosa? A que, como bien dijo nuestra compañera, una agencia de aduana especializada, que tiene gente que conoce, no va a enviar a un novato, ¿no? Para un tema de textil, va a enviar a una persona que sí conoce, que sí maneja. Inclusive tiene amigos en el almacén que le pueden esconder esta carga, como sucede, ¿no? ¿No te ha pasado que escondes algunos rollitos? ¿Escondes algunos rollos? Ya, yo sí me pasaba. Yo sí he escondido algunos rollos, ¿no? Pero eso se maneja de manera informal, ¿no? Pero es 1, 2, 3, 4, 20, 30, ¿no? Pero en Suiza, más que los aéreos, yo no trabajo por destino, yo trabajo por el más marítimo, pues rollos de polar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son salidas que uno no va a aprender en la cancha, ¿no? En la chamba, ¿no? Pero todo parte del artículo 145, ¿no? Ahora, sigamos, retomemos el ejemplo. Salió canal naranja, o canal verde y retiro de mercancía. ¿Qué sucede ahí? La aduana me dice lo siguiente, me dice, tú importador honesto, ¿no? Que quieres regularizar y quieres someterte a la legislación, nosotros vamos a poder regularizar, ¿okay? El excedente, ¿okay? Libre del pago de una multa, pero sí me tienen que pagar los impuestos. Entonces me pagan los impuestos, regularices y todo sigue en un problema. Pero ¿qué pasaría si yo pagué por 100 y llegaron 50 y me sale canal verde y yo retiro mi contenedor y llego a mi almacén? Más igual. Pero mira, pagué por 100 y solamente me llegaron 50 televisores. ¿Qué hago? Pagando a mi proveedor, pero no tiene nada que ver la aduana. Pero mira, ese es un tema también muy importante. El tema aduanero, sepáralo del tema comercial. A la aduana no le importa si tu proveedor te va a devolver o no te va a devolver. A la aduana lo que le importa es que tú pagues los tributos por la mercancía que realmente está aquí en Perú, ¿no? El tema comercial, que tú después del juicio, que tú después nunca más te vuelves a comprar, que lo insultas por Facebook, que le mandas mensajes, ¿no? Por Twitter, ¿no? Esas cosas no les interesa a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No hay manera de cómo demostrarle a la aduana que la mercancía que ingresó, ¿okay? Es menor a la que realmente llegó, porque en esa travesía puede haberse perdido mercancía, ¿no? A pesar de que los precintos estén sellados. Una manera de poder abrir un contenedor sin necesidad de romper el precinto, ¿cómo creen que lo hacen? Rompen las bisagras de las puertas. Las bisagras las rompe y sale la puerta completa con un precinto. Se saca la mercancía y otra vez lo vuelven a soldar y se acabó. No pasa nada. El precinto es el mismo. No se rompe nunca. Pero ¿qué sucede si la mercancía sale canal rojo? Importo sin televisores, ¿okay? Pago los tributos por 100 televisores, sale canal rojo, y en ese momento el especialista se da cuenta que no habían 100, habían 50. ¿Qué pasa ahí? Cada canal altera la situación y tiene una respuesta distinta. En el tema aduanero, cada respuesta está en función de en qué momento está tu mercancía, qué canal le tocó.
Importamos 100 televisores, salió Canal Rojo y solamente había 50. Pero yo había pagado los tributos por 100. ¿Qué pasa? Se rectifica la duda. ¿Qué más? Ah, te llevan a hacer los tributos. Para que te devuelvan creo que son como 3 años. No, no necesariamente. ¿Qué creen que sucede? Ahí hay varias salidas, hay dos salidas. Dos salidas que yo conozco y que yo las haría. ¿Qué creen que haría ahí? Yo pagué por 100 y solamente llegaron 50. ¿Qué viste? Me decir, qué chévere, mira, 30, apagado, es más, qué chévere, todo tenemos tarjetita. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? En ese momento, cuando el especialista determina que hay menos cantidad de lo que tú has pagado, yo, importador, puedo solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso. ¿Con el plan jurado? No, se presenta un expediente, ¿no? En el cual tú le especificas a la SUNAT y obviamente el especialista, que es la persona encargada de fiscalizarte, va a dar fe de que hay menos, ¿no? Porque te va a firmar, te va a diligenciar la duda, te va a decir, se declaró 100 y se constató que solamente había 50. Entonces él está dando fe de eso. Entonces eso te va a servir para que tú pidas la devolución de los tributos pagados en exceso. Pero de repente, antes que tú hagas eso, te llama tu en pleno foro, te llama tu proveedor y te dice, perdona, me olvidé. ¿Qué haces? Te voy a enviar nuevamente los 50 televisores que no te envié en este embarque, te los voy a enviar posteriormente y yo voy a correr con todos los gastos, no te preocupes, porque tú eres ¿verdad? ¿Qué creen que pase ahí? Ahí el importador puede solicitarle, o el despachador, o el agente de aduana, solicita lo que se llama mercancía vigente. ¿Qué es la mercancía vigente? La mercancía vigente es llegan los 100 televisores, perdón, tú no pagaste por 100 y solamente llegaron 50. Esos 50 en excedente, tú le dices al especialista que vas a hacer mercancía vigente, para que él deje abierto, el datado de la DUA, el datado del manifiesto, perdón, por los 50 excedentes. Entonces, en el siguiente embarque, que venga la diferencia, ese embarque ya no va a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tú ya los pagaste anteriormente. ¿Y cómo sabe que tú ese embarque ya no paga impuestos? Porque ya lo pagaste anteriormente. ¿Por qué? Porque en la DUA te va a diligenciar y te va a poner mercancía vigente. Eso se llama mercancía vigente. Mercancía vigente o vigencia de mercancía que también se llama. Pero siempre y cuando salga rojo. En ese momento salió rojo. ¿Pero qué sucedería? Al momento nosotros tenemos una DUA o un canal, automáticamente sabemos que ya hay una DUA de por medio, ¿cierto? Entonces tenemos un trámite de aduana, ¿cierto? Pero ¿qué sucedería si llega mi mercancía, ingresa a un almacén a Alsa, en Tumia, en Upesa, ingresa y todavía no tengo un número de DUA, ¿ok? En ese momento me llama el proveedor y me dice, ¿sabes qué cosa? Me olvidé de enviarte 50 televisores. ¿Hay algún problema ahí? Eso es otro momento. Primero numeré, sale con el rojo y el rojo con mercancía vigente. Ahora, antes de numerar, me doy cuenta de que mi proveedor me llama de que hay menos mercancía de que me envió. Se cambia la factura y se Y te evita todo ese tipo de problemas, ¿cierto? Pero todo puede partir en función de iniciativa de tu proveedor o por tu reconocimiento previo. Entonces, siempre se recomienda que cuando uno traiga mercancía, siempre le hagas un reconocimiento previo. ¿Para qué? Para que tú constates directamente que lo que realmente estás trayendo es lo que realmente figura en tu factura. Y si no, lo corriges antes de iniciar un trámite ante la SUNAT. ¿Cómo inicias el trámite? Numerando una duda, ¿no? Entonces te puedes evitar muchas sanciones, muchas salidas, muchos problemas en función de tu reconocimiento previo. Pero de repente, también puedo hacer también puedo pedir. Esta es una pregunta que se la voy a hacer. Yo, importador, ¿puedo solicitar canal rojo obligatorio? O sea, yo puedo decir a la aduana que no, yo quiero canal rojo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? O sea, no, sí, díganlo nada más, porque ¿Cuál es el medio? no, ¿sí o no? ¿Yo puedo solicitar rojo? ¿Sí o no? ¿Tú? No, ya, ok. Hay dos maneras de solicitar rojo. Una, voluntad del importador, ¿ok? Para hacer vigencia de mercancía. Porque un requisito para que uno aplique vigencia de mercancía vigente es que la SUNAT constate, ¿ok?, que la mercancía que estás trayendo es menor a la que declaraste.
Entonces, en eso, tú solicitas el rojo para que la aduana te vigencie la aduana y te haga la mercancía vigente. ¿Cierto? Entonces, ese es uno. Y segundo, ¿cuál es el segundo momento en el cual, esto no debí decirlo, pero se lo voy a decir porque es parte del curso. El agente ahora también puede solicitar la mercancía vigente. Y si ustedes no lo saben, perdón, el agente ahora puede solicitar el aforo obligatorio sin que ustedes lo sepan. Va a sacarme los platos, es una basura. Eso es lo que hace, te digo, o sea, no sale rojo, es lógico. O sea, ahí me parece súper raro. Entonces, el agente de aduana puede solicitar reconocimiento físico obligatorio sin que ustedes lo sepan. Yo lo haría por dos razones. Uno, por basura, no. Esa es la razón. Lo haría por fines comerciales. ¿Por qué? Porque yo tengo una alianza con el almacén y cuadrilla, movilización. ¿no? Marítimo me saca la vida. Entonces, cuadrilla, movilización. ¿no? Entonces, yo lo haría por un tema comercial. Más días de almacenaje, ¿no? tema reembalado, reetiquetado de repente. Entonces, yo sinceramente, no lo haría por basura, lo haría por un fin comercial. Entonces, no. Pero, el importador también podría solicitar el reconocimiento físico obligatorio para aplicar mercancía vigente. Porque él sabe que su mercancía es menor, ¿ok? Entonces solicita el reconocimiento físico para que la aduana de primera mano se dé cuenta de que efectivamente existe menor mercancía de la que él le está trayendo. Y por eso me vigencia la aduana, ¿ok? Por la mercancía vigente y no me data ¿qué es el datado? El datado es con el manifiesto de carga, dice 100 puntos, y en mi DUA dice 100 puntos. En el momento que yo numero y me dan el levante, datan eso, o sea, matan. 100, trajo 100, sacó 100, 0 residual, ¿cierto? Pero ese es el datado. Entonces, para que no me date, para que no lo cierre y deje abierto el manifiesto, para que el siguiente pague por la diferencia que no pague impuestos y más de salud, ¿no? Ahora, ese es el tema de importación, lo que estamos hablando de que es comercial y quién solicita el aforo o no. En una exportación también se puede solicitar aforo a voluntad del exportador o a voluntad de la agencia de aduana. Y en este caso, ¿por qué motivo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué el exportador quiere que me aforen en mi mercadería? ¿Por qué agente de aduana? ¿Por qué agente de aduana yo solicitaría que me aforen en mi mercadería en una exportación? Si la mercadería no se va a quedar siempre y cuando no se sienta que ha pasado por una ruta muy larga, no sé, un tránsito muy largo y no estoy segura si en el camino me pueden haber robado algo. Ese es un motivo. O sea, ¿por qué yo exportador, sabiendo, o por qué yo agente de aduana, al saber que esta mercancía va a ser exportada, se va a consumir fuera del país, no paga impuestos, yo me allano y solicito mi aforo como agente de aduana o como exportador? ¿Por qué? Aparte de que se puede perder el mercancía. Porque mi cliente puede decir que no es cierta cantidad cuando ha llegado allá. Ella tiene una prueba de que sí. ¿Por qué crees que el exportador solicita su aforo? ¿O el agente de aduana solicita su aforo? Bueno, también porque obviamente no hay que cobrar nada. Ese es un aspecto muy importante. El basura ya no se vuelve basura, se vuelve comercial. Exacto. Entonces, llamémoslo comercial, comercialmente rentable. Pero no, esencialmente un exportador o un agente de aduana solicita el aforo en una exportación obligatoria porque por el tema del microtráfico. Porque la agente de aduana es la primera exportación que yo recibo. Es la primera vez que te exportas Solo sabe primera. harina de trigo, ¿no? Blanquito, ¿no? Harina de trigo blanquita, bien bacán. Entonces, es su primer despacho de su primera exportación y es la primera vez que trabaja conmigo. Entonces, yo como sé que de repente ya no está poniendo algo. Entonces, yo como agente de aduana, ¿cómo trato de deslindar cierta responsabilidad? Porque también me pueden comprometer, pero de repente ya mi cómplice me va a dar la mitad de esa gente que no. Entonces, ¿cómo yo en ese momento puedo deslindar eso? ¿Cómo? Dame tus papeles sin que tú sepas, renúmero mi duda y solicita que me robo, sin que tú lo sepas. Pero igual no tiene la responsabilidad de que te va a me ha pasado, no por narcotráfico, sino por prendas de marca, ¿ya? Este prendas de marca no tienen licencia. No, exportación. Exportación. Ya, el agente me llamaba temblando, pensando que yo estaba exportando mercadería marca, porque él me había contado que una vez le pasó, ¿qué le pasó?
era la primera exportación de un textiles, de Colombia, no exportase nada, ¿no? Y dice que llegaron los problemas de la mercadería y vieron que eran prendas de marca, eran Armani, y a ellos, o sea, más que al exportador, la responsabilidad recayó a la gente de Nahuatl. Lo que pasa es que, mira, en la zona tiene lo que se llama ahora unos límites que se llaman medidas en frontera, que fiscaliza y te regula también mercancías de marca que ingresan y salen del país. Por un tema de patentes, los TLCs, con los tiene todos los TLCs que no Perú, se ha comprometido al respeto o a custodiar el tema de derechos de marca, derechos de autor. Entonces es por eso que ahora se está enfatizando bastante la mercancía pirata, la mercancía bamba, que ingresan y salen. Por eso se utiliza bastante, ¿no? Pero lo más importante es por un tema de narcotráfico. La gente de aduana, ¿cómo se deslinda? Te recibe los papeles, numera tu y te pone el código 20. Tú no sabes que el código 20 que la gente está transmitiendo es para que afuera en rojo, sí o sí. Y encima no solamente lo afora, sino que hay inspección BOE. O sea, entonces todo eso, si en algún momento llegan a detectar cierto tipo de mercancía ilícita, la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo he procedido de esta manera, ¿no? Yo he solicitado BOE, inspección BOE, y he solicitado en el rojo obligatorio. O sea, yo ni loco, sabiendo que voy a hacer algo, voy a solicitar que me controle. Entonces, que sí se cubre es diferente. Así es un tema eso es lo que me pasó. Hace 3 semanas tuve un problema referente al tema de mercancía ilícita. Hicimos un despacho, asfalto frío, asfalto negro. Eran como 1044 bolsas, cada bolsa de 22.5 kilos. ¿Por qué me acuerdo de todo eso? Porque yo fui el que hizo el ingreso de esa carga. Empezamos la carga el lunes en la noche, el cumpleaños de mi mamá todavía era, sí me acuerdo que estaba molesto porque yo quería irme a mi casa y salí como a las 8 de la noche. Ingresé la carga alza y yo trabajaba en alza anteriormente, tengo amigos que me facilitaron muchas cosas. Ingresó la carga, al día siguiente solicitamos, nos ganamos la duda, perdón, no, ese mismo día refrendamos el canal rojo. Al día siguiente solicitamos la movilización. Y para colmo, la liquidadora se olvidó de solicitar inspección BOE, se olvidó de solicitar el canal rojo obligatorio, porque era la segunda exportación de ese cliente. Eso sucedió que ese día me levanté bien temprano, me fui a hacer todo lo que tenía que hacer y me dijeron, anda por favor a coordinar con el especialista y con la inspección BOE para que los traigas al almacén para que puedan realizar toda su inspección, ¿no? Me pasen perros, me pasen máquinas, todo. Entonces yo fui al almacén, los traje y cuando los traje me quitaron mi carnet. Me quitaron mi carnet de despachador, me dijeron no se mueva, manténgase por aquí por allá. Luego vi que llegaron policías de la DIRAN, de la fiscalía. Entonces eran a las 1 de la mañana, porque yo empezaba a las 2 de la tarde, entonces eran a las 1 de la mañana. Entonces me comenzaron a preguntar muchas cosas. ¿Qué sucede? Que dentro de esas bolsas, de las 1044 bolsas, había 5 bolsas que tenían el envase, ¿okay? Tenía una marca distinta y el color del producto era distinto, no era negro, era medio marrón y olían fuerte. Trajeron sus químicos, que trajeron sus cosas, líquidos, no sé qué cosa, y comenzaron a hacer un proceso. Al final, efectivamente había droga, por ejemplo, en ese parque. Y gracias a Dios que la exportadora, dueña de la mercancía, estaba ahí con nosotros. Porque si no estaba peleada. Porque ella quería ver por qué la madre compra sus bolsas, dice. Y ella quería saber por qué, si está embolsando su mercadería para exportación, ¿por qué rompe las bolsas, no? ¿Por qué? Porque esas bolsas rotas se van a Colombia, entonces el cliente no va a querer bolsas rotas. Y eso fue lo que sucedió. Pero estaba la exportadora y la exportadora ya no sé qué tal. ¿Por qué? Porque ella también había sido, ella tampoco sabía. Pero hacen en el almacén. ¿Qué habrá sido? Yo no quiero saber, yo solamente quiero estar tranquilo. Yo solamente sé que yo no sé qué tiene esas cosas, por favor no me hagan nada. Pero obviamente cuando te viene la policía te fiscalizan, te traen toda la duda que tú presentas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué la guía? ¿Y por qué esto? Entonces, como la policía no son aduaneros, tienes que explicarle, señor, en una exportación todo el ingreso de carga se realiza con copias. Aquí no existe un BL porque cuando uno existe una exportación existe el booking. Después de la mercancía se embarca, se el intermedio. No, pero anteriormente a eso es el booking. Y tienes que explicar esto y para empezar nadie te trata bien, pues, ¿no? Tú para ellos eres sospechoso, o sea, mientras no se pueda lo contrario, ellos te tratan mal, ¿no? Y si
dicen, sí, que te voy a respetar, que te dime cómo es cuando te llegan, te respetar, que cómo es. Y eso es una pequeña experiencia que cuando ustedes les toquen pasar, tienen que ser agradable. Así que no se olviden que la gente aduana y el importador o exportador pueden solicitar canal rojo obligatorio. ¿No? Obligatorio. Y la gente también lo puede hacer sin ustedes se den cuenta. El código 20. Revisen su DUI y su código 20. Es cuando numera la duda. Claro, cuando tú haces tu DUA, ahí tú numeras, no recuerdo qué casillero es, pero tú, cuando tú tienes un programa de liquidación, ¿cierto? Ya, tú asignas ahí el código 20. No recuerdo en qué casillero nuevamente, pero tú puedes solicitar canal rojo obligatorio. Tú importador o tu agente de aduana lo puedes solicitar. Y el importador no lo sabe. Uno se le solicita, perdón, uno se le solicita el canal. ¿Cómo lo voy a naranja? Perdón, ok. El canal, existen tres canales de control: rojo, naranja y verde. ¿Ok? Supuestamente los tres canales son aleatorios. Pero en la práctica los canales de control no son aleatorios. ¿Por qué no son aleatorios? Porque el exportador o el importador que está importando tiene un número de RUT, ¿cierto? Ese número de RUT lo utiliza cada vez que importa. Es como un DNI, es un uso de DNI. Tiene su número de RUT. Si ese importador trae textiles en grandes cantidades y siempre le ajustan el valor, su indicador o su margen de riesgo va a ser alto. Porque por el tipo de mercancía, es una mercancía sencilla, ajustable. ¿Okay? De repente ese importador en tributos internos, ¿okay? tiene multas, no emite facturas, no emite recibos, no tiene gente en planilla. Entonces eso es otro indicador. Y el agente de aduana que contrata es un agente de aduana que tiene un montón de multas por facturas o documentos X, ¿no? Entonces ese es otro indicador. Este es un indicador porque la gente de aduana no tiene una buena trayectoria internacional porque tiene un montón de multas, infracciones. El producto que trae el importador textiles es un producto ajustable 100%, boletín químico, X cosas, ajustes de valor, un montón de cosas. Y el importador no tiene personal de planilla, no tiene facturas, tiene problemas con tributos internos, no es la IGB, no tiene problemas con detracciones, ¿okay? Tiene juicios porque sus trabajadores lo denuncian porque no le pagan CTS. O sea, esos indicadores, la SUNAT los conoce por el número de RUC. Entonces, al momento que uno realiza una importación, automáticamente se activan los indicadores y te botan un margen más probable de que salga canal rojo. De repente tu importador, cumples con todo, tienes toda tu gente de planilla, te hacen 10 tributos internos, pero la gente de aduana con la que tú trabajas, tú no sabes, ¿ok? Tiene un montón de procesos, tiene un montón de multas, entonces el indicador tiende a subir para canal rojo por el tema de tu agente de aduana. O de repente es tu primera importación, tú eres genial y tu agente de aduana también es genial, pero traes insumos químicos fiscalizados. Entonces el indicador rojo al 100%, ¿no? Porque ¿para qué traes producto fiscalizado? Todo eso todo sale en la Todo eso lo maneja la aduana en un sistema. Entonces eso te da más margen de que salgan rojo, naranja o verde. El canal rojo es reconocimiento físico de la mercancía y documentario. El canal naranja solamente documentario y el canal verde solamente tú retienes tu mercancía. Pero como bien les digo, los indicadores que maneja la SUNAT en función de qué canal designa cada uno, es aleatorio, sí, pero uno tiene más tendencia a rojo, uno tiene más tendencia a naranja, uno tiene más tendencia a verde. Bueno, ya son las 11, me dijeron que a las 11 va a haber un break. Voy a averiguar a ver si ya está listo el break porque te puse y ven un momento. El break está listo, así que puedes pasar por aquí. Y pásame con break.